Pues muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos aquí en esta ocasión con la doctora Cindy Rodríguez Vandala. La doctora pues tiene una amplia trayectoria, tiene maestría en ciencias de la salud, doctorado en investigación, es médico por la Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, pues tiene múltiples reconocimientos, es profesor investigador de el Instituto Politécnico Nacional, pero ha participado en otras instituciones nacionales, como profesor investigador. Actualmente tiene, pues es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, tiene más de 85 publicaciones internacionales, un índice H de 18, tiene una patente entre muchos otros reconocimientos. Es profesor también de universidades de España, de Guatemala, y bueno, pues como les comentaba, tiene un background muy amplio en el aspecto de su carrera profesional y científica. Y por supuesto, pues es una profesora con un amplio expertise en el campo de la bioestadística, y pues nos hace favor en este momento pues de acompañarnos aquí con todos ustedes. También a ustedes muchas gracias por su asistencia, de estar aquí un ratito con nosotros, y pues le damos la palabra a la doctora Vandal. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias. Gracias, muy buenas noches a todos. Voy a compartir mi presentación. Listo. Bueno, vamos a iniciar. Entonces, esta clase forma parte del diplomado de bioestadística aplicada al área de la salud que se imparte en FARBIOS. Entonces, elegí un tema que a todos nos gustaría resolver, y para que sobre todo los que están en el área clínica, ya no hagan copy-paste del diseño estadístico que van a utilizar cuando elaboran sus protocolos. Esto es una práctica bastante común que se ve sobre todo, bueno, en las instituciones donde se requieren las aprobaciones por comités de investigación y de ética. Entonces, es un tema que creo que es de gran importancia para todos. Entonces, ¿cómo hacemos el diseño estadístico en un protocolo, en una propuesta de protocolo que estamos diseñando o trabajando? Bueno, la idea es que partamos de un sistema lógico en donde nosotros ya tengamos cuál va a ser nuestra pregunta de investigación totalmente clara, la hipótesis que esté relacionada a esta pregunta de investigación y cuáles son los objetivos que pretendo resolver. Entonces tenemos el diseño del estudio, y las variables también son elementos importantes que debemos tener identificados. Para esto hemos elaborado algunos algoritmos que facilitan al estudiante identificar sus variables. Por ejemplo, este es un algoritmo que utilizamos para clasificar a las variables. Entonces, nosotros debemos también poder detectar cuál es el tipo y la escala de las variables que yo estoy contemplando para mi estudio. De acuerdo a esto, seguir el algoritmo para poderlos clasificar y poder elaborar una tabla de operalización, que también es uno de los puntos importantes que se solicitan en un protocolo. Entonces, este es un algoritmo muy sencillo en el cual podemos encontrar los dos tipos de variables principales, que son las cualitativas y las variables cuantitativas. Y tenemos un intermedio que son las semicuantitativas, y son aquellas variables, sobre todo, que se relacionan a los test o algunos análisis que se hacen de estadística cualitativa, en donde vamos a utilizar escalas, pero que nos dan un puntaje y una clasificación.
De acuerdo a esto, pues vamos a determinar la escala. Las cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Las discretas son las que ocupan números enteros y las continuas números decimales. Y la cualitativa la podemos clasificar en nominal dicotómica, nominal ampliada, ordinal y de intervalos. La nominal dicotómica nos da dos opciones, la nominal ampliada más de dos opciones, la ordinal nos habla de jerarquía, leve, moderado, severo, por ejemplo, y de intervalos nos habla de subgrupos cuantitativos. Tener esta clasificación es fundamental para que nosotros podamos más adelante decidir cuál será el diseño estadístico. También hemos diseñado para efectos de este diplomado un algoritmo que facilita al alumno poder identificar cuál será la prueba estadística que más le convenga. Entonces, partiendo si es cualitativa o cuantitativa la variable, tenemos la primera parte que vamos a clasificar en estadística descriptiva y la inferencial. En el caso de la estadística descriptiva, cuando nuestra variable es cualitativa, debemos determinar frecuencias y porcentajes principalmente. Cuando es cuantitativa, vamos a evaluar medidas de tendencia central, que principalmente en los estudios clínicos vamos a determinar el promedio y las medidas de dispersión, que usualmente se utiliza más la desviación estándar o el error estándar. Posteriormente vamos a determinar la distribución y dependiendo del tamaño de nuestra muestra vamos a elegir una prueba. Si es menor o igual a 50 el número de participantes o de tamaño muestral, vamos a usar la prueba de Shapiro-Wilk. Si es mayor a 50, vamos a aplicar la prueba de Kolmogorov-Smirnov. De acuerdo al resultado que nos arroje esta prueba, vamos a elegir la estadística inferencial que vamos a aplicar. Este algoritmo también nos presenta de acuerdo a si son datos independientes o si son datos relacionados. Los datos independientes nos permiten comparar dos promedios, comparar tres o más promedios, y los datos relacionados también nos permiten estas dos opciones. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en la primera, en los datos independientes, no tenemos el valor del tiempo como antes y después. En cambio, en los datos relacionados, el antes contra después es lo que nos va a dar la comparación de ambas medias. Entonces, si nosotros vamos a comparar datos independientes en dos promedios, vamos a utilizar una variable cualitativa dicotómica con una cuantitativa. También para comparar los tres promedios vamos a usar una cualitativa, pero esta debe ser ampliada y también con una variable cuantitativa. Entonces, si nosotros vamos a comparar dos promedios de datos independientes, tenemos dos opciones. Si la distribución resultó ser normal de acuerdo a mis pruebas ya mencionadas, vamos a aplicar la T de Student. Si vamos a, si el resultado fue no normal, entonces vamos a usar la U de Mann-Whitney. Cuando comparemos tres o más promedios de datos independientes, si la distribución es normal, vamos a utilizar una ANOVA y si es no normal, vamos a utilizar Kruskal-Wallis. Para los datos relacionados, como comenté, vamos a comparar el antes y el después de un resultado. Entonces vamos a usar la T pareada si la distribución es normal o la prueba de rangos con signo de Wilcoxon si es no normal. Si comparamos más de tres promedios en el tiempo, tenemos una variedad de la ANOVA que se llama Modelo Lineal General de Medidas Repetidas, que también nos permite hacer un análisis bivariado y multivariado donde se incluyan tres consideraciones importantes para nuestro análisis. Y finalmente, en la estadística inferencial básica, podemos relacionar dos variables cuantitativas. Si la distribución es normal, vamos a utilizar la correlación de Pearson. Si es no normal, la correlación de Spearman.
En el diplomado nosotros vamos a estudiar cada una de estas pruebas y también vamos a poder analizar un poco la teoría, pero básicamente vamos a determinar cuáles son los supuestos que se deben cumplir para poder llevar a cabo cada modelo que se esté estudiando. Y también a manera de taller vamos a trabajar con bases de datos en el SPSS, donde podamos nosotros llevar a cabo estos análisis y finalmente poder hacer la redacción tanto de tablas y gráficos, así como la descripción del texto en la presentación de un informe de resultados final. ¿Cómo lo trabajamos en el diplomado? Bueno, cada una de las pruebas estadísticas se ve desde un punto de vista teórico para conocer un poco de su historia de cada prueba, muy breve, y también cuáles son los supuestos y la formulación matemática. Y nosotros posteriormente vamos a trabajar haciendo por cada prueba una actividad en donde reforcemos el ejercicio del desarrollo en cuanto a la ejecución del análisis en el SPSS. Más o menos estos son los tipos de ejercicios que en el diplomado estamos ofreciendo a los alumnos para su preparación. En este caso vamos a hablar de un planteamiento de un problema de investigación y vamos a ver cómo vamos a hacer el proceso lógico hasta poder identificar cuáles son las pruebas estadísticas que yo voy a utilizar y que van a permitir que yo haga un diseño estadístico adecuado para que pueda presentarlo en mi protocolo de investigación y que sea afín a lo que pretendo hacer. Entonces, aquí tenemos este planteamiento que nos dice que en un estudio realizado se pretende conocer si 3 tratamientos quirúrgicos aplicados para corregir agudeza visual de pacientes con cataratas tienen diferencia entre ellos. El primer paso que se tiene que hacer es identificar la pregunta de investigación. Entonces, la propuesta es la siguiente. De los tratamientos A, B y C indicados en el paciente con cataratas, ¿qué intervención tiene mayor eficacia en el manejo de la agudeza visual? La hipótesis que nosotros podemos aterrizar de esta pregunta de investigación como respuesta tentativa es la siguiente. En los pacientes con cataratas, el tratamiento A tiene mayor eficacia para el manejo de la agudeza visual en comparación con el tratamiento B y C indicados en el paciente con cataratas. ¿Qué intervención tiene mayor eficacia en el manejo de la agudeza visual? Bueno, ¿qué tipo de estudio es? Entonces, existen diferentes diseños en la literatura en donde podemos identificar las características de mi investigación y poder decir en un conjunto a qué diseño pertenece. Sin embargo, para cuestión del diseño estadístico, sí les recomiendo que sea un poco más simple. Entonces, vamos a clasificarlo de acuerdo con la intervención del investigador. Puede ser experimental u observacional. De acuerdo con el número de mediciones del fenómeno estudiado, puede ser longitudinal o transversal. De acuerdo con la causa-efecto, puede ser prospectivo o retrospectivo. Y de acuerdo a la fuente de obtención de datos, prolectivo o retrolectivo. Y la relación entre los grupos estudiados, descriptivo, también conocido como indagatorio, o comparativo, también se le puede encontrar como analítico. Entonces, nuestro planteamiento nos está diciendo que es un estudio experimental donde se va a analizar la eficacia de 3 tratamientos quirúrgicos. Es longitudinal porque también nos interesa el medir la agudeza visual antes y después de cada una de las cirugías. También es prospectivo porque estamos viendo una causa y vamos a medir el efecto. Y es prolectivo, ya que estamos recopilando la información de nuevo, y la relación entre los grupos pues es comparativa. Ahora, los objetivos que podemos nosotros determinar de este planteamiento
es evaluar la eficacia comparativa de 3 procedimientos quirúrgicos para mejorar la agudeza visual de pacientes con cataratas. Este sería el objetivo general. Y los específicos tenemos 2 propuestas. Uno es determinar la eficacia de cada procedimiento quirúrgico evaluando la agudeza visual y evaluar la agudeza visual basal en relación al sexo y la edad. Como ustedes pueden darse cuenta de este planteamiento, pueden surgir diferentes objetivos, pero bueno, estos son los que estamos planteando para efectos del ejercicio. Después de esto, podemos intuir cuáles son las variables que necesitamos. Obviamente tienen que estar contempladas desde la pregunta de investigación, la hipótesis y los objetivos. En este caso, bueno, necesitamos tener el sexo, la edad del paciente, el ojo operado, si fue derecho o izquierdo, los tratamientos, si es el tratamiento A, B o C, y la agudeza visual, que en este caso, bueno, está medida en la escala de Logmar. Entonces lo clasificamos de acuerdo al algoritmo que les presenté hace unos instantes. Y nosotros vamos a decidir, bueno, si es cualitativo o cuantitativo, definiendo primero la unidad de medición. Una vez que tengamos esta unidad de medición definida, pues ya podemos hacer las operativas en cuanto al tipo y escala. La unidad de medición puede variar en algunas de nuestras determinaciones. Por ejemplo, en ojo operado, bueno, si contempláramos aparte de derecho e izquierdo que fuera la afectación bilateral, pues ya cambiaría la escala de nuestra variable. También si nosotros eligiéramos otro tipo de evaluación en cuanto a la agudeza visual, podría ser que se modifique la elección del tipo y la escala de mi variable. E incluso en los tratamientos, si solo quiero comparar 2 tratamientos, también esto se puede modificar. De acuerdo a mis variables, ahora vamos a elaborar la base de datos, que también es un paso muy importante para poder llevar a cabo una ejecución de un análisis estadístico que sea eficiente y que sí sea congruente con toda mi estructura metodológica propuesta. Entonces, aquí tenemos, yo les recomiendo que lo lleven a cabo en Excel, porque aquí, bueno, existen algunas herramientas como filtros que nos permite revisar que nuestra base de datos esté correcta, no tenga algún error en los puntajes, sobre todo porque se recolectan de forma manual, o en las codificaciones, que yo siempre les recomiendo desde un inicio que puedan codificar su base de datos, ya que en el programa, en el SPSS, en algunas pruebas nos pide los códigos numéricos. Entonces, cuando son cualitativas no podemos escribir la palabra como tal, sino le debemos que dar o asignar un código. Entonces, tenemos la hoja de recolección, que así yo les sugiero que lo codifiquen, en donde vamos a agregar en las columnas a las variables que elegimos y en las filas a los pacientes evaluados. Entonces, siempre les recomiendo agregar un ID. En algunos casos, por la confidencialidad, pues se pueden utilizar folios, pero eso ya depende de cada investigador cómo lo maneje. Aquí tenemos las variables que les presenté hace un momento. Tenemos el sexo, la edad, el ojo operado, el tratamiento y la agudeza visual antes y después del manejo. Entonces, aquí como ven, pues tenemos ya codificada esta base de datos. En la hoja que le llamamos códigos, tenemos, por ejemplo, el sexo, hay que asignarle un número, a femenino le asignamos el número 1 y a masculino el número 2. Usualmente el número 1 se asigna a el dato que es más frecuente. Por ejemplo, las cataratas son más frecuentes en el sexo femenino, entonces por eso se le agrega el número 1. Después, bueno, aunque sean cuantitativas, en algunas ocasiones sí les recomiendo que pongan la unidad de medición, ya que, bueno, cuando se hace el manejo del análisis de datos, pues ya lo tenemos ahí
registrado. En este caso, bueno, los años, pues no hay otra opción, pero sí, por ejemplo, en algunos otros datos como datos de laboratorio, etcétera, pues es importante especificar cuál es la unidad de medición. El ojo, por ejemplo, aquí le agregamos al ojo derecho el código 1 y al izquierdo el código 2. Y los tratamientos, 1 al tratamiento A, 2 al tratamiento B y 3 al tratamiento C. Y la agudeza visual, bueno, la escala la especificamos. Como vemos en la hoja de recolección, pues ya se colocan estos códigos, como por ejemplo en el sexo, 1 es, bueno, ya sabemos que son las mujeres y 2 los hombres. En la edad sí es importante también que en los datos cuantitativos se ponga el número como tal y evitemos poner bueno, la palabra años o la unidad de medición, porque eso pues, no nos permite poder analizar los datos en el SPSS sin tener que hacer previo una limpieza, así se le llama cuando quitamos todos esos elementos que no podemos leer en el SPSS para hacer los análisis estadísticos. Entonces, sí, todo esto es importante, que se ponga el número como tal, el número absoluto. Después, el ojo operado, pues nuevamente vamos a usar los códigos, recordando que 1 pues es el derecho y 2 el izquierdo. La agudeza visual antes y después, que es cuantitativa, pues sí tiene que ponerse como tal el número absoluto. Y los tratamientos también con su código. Y ahora, ¿cómo elegimos la prueba estadística? Bueno, yo les sugiero que hagan un cuadro como el que les presento ahora y podamos poner nuestros objetivos. En este caso tenemos el objetivo general y los dos objetivos específicos. Entonces, recordando cuál era el objetivo, es determinar la eficacia comparativa de 3 procedimientos quirúrgicos para mejorar la agudeza visual de pacientes con catarata. Entonces aquí vamos a identificar nuestro par de variables y con esto vamos a poder decidir qué prueba estadística vamos a llevar a cabo. Entonces aquí analizando lo que estamos proponiendo, tenemos una variable que es los 3 procedimientos quirúrgicos, que es cualitativa ampliada, y la agudeza visual, que es cuantitativa. Entonces, tenemos que buscar en el algoritmo qué sucede para poder elegir esto. Entonces, antes de pasar al algoritmo y poder ver cómo vamos a comparar mis variables, necesitamos analizar el diseño principalmente. Entonces, en el objetivo general tenemos que las variables principales son tratamiento y agudeza visual, como lo vimos. El tratamiento es una variable cualitativa ampliada y la agudeza visual es cuantitativa. Entonces, aquí lo representamos el tratamiento como el tratamiento A, el tratamiento B y el tratamiento C en columnas. Y en filas tenemos 2 mediciones de la agudeza visual, la medición basal y la medición final o posterior a la intervención. Entonces, en el objetivo general queremos ver cuál de estas 3 tiene mejor resultado y si hay diferencia entre ellas. Para esto, el diseño queda de la siguiente forma y las evaluaciones que vamos a realizar en el objetivo general es bueno, este punto, ¿no? Que es la final. Vamos a comparar este valor XA2 contra XB2 contra XC2. En el objetivo particular número 1, nos dice que evaluemos en cada uno si hubo mejora y si fue significativa. Entonces es un tipo de diseño autocontrolado donde vamos a evaluar XA1 versus XA2, XB1 versus XB2 y XC1 versus XC2. Para eso vamos a utilizar otra prueba que se va a aplicar pues para los 3 casos.
Para el objetivo 2, que nos dice si hay relación entre las mediciones basales de la agudeza visual que tuvieron nuestros pacientes con el sexo y con la edad. Entonces vamos al algoritmo y en esto vamos a evaluar primero el objetivo general, recordando que tenemos datos independientes porque solo vamos a comparar los finales. Entonces vamos a comparar 3 o más promedios. Tenemos una variable cualitativa ampliada que son los 3 tratamientos con una variable cuantitativa que es la agudeza visual. Son independientes porque solo queremos ver los finales, cómo se presentaron y si hay diferencia entre estos 3. Entonces, primero vamos a hacer la prueba de distribución y dependiendo de esta prueba vamos a elegir ANOVA o Kruskal-Wallis. En el protocolo, cuando nosotros vamos a describir cuáles pruebas son las que pretendemos hacer, debemos colocar las dos, tanto la ANOVA como la Kruskal-Wallis en este caso, ya que todavía no hemos recolectado la información y no podemos saber qué distribución va a tener mis datos. Entonces, en los protocolos, pues sí se sugiere que se pongan ambas pruebas. Para el objetivo particular número 1, que es como un análisis autocontrolado, sí tenemos que ver antes contra después. Entonces tenemos 2 mediciones, por lo que vamos a comparar 2 promedios. Lo vamos a aplicar para el tratamiento A, para el tratamiento B y para el tratamiento C. Lo vamos a aplicar la prueba T pareada o prueba de rangos con signo de Wilcoxon con cada uno de los tratamientos. Y para el objetivo 3, que era relacionar los datos basales con el sexo y con la edad, bueno, tenemos con la edad, pues son datos cuantitativos, entonces vamos a hacer una correlación de Pearson o de Spearman. Y con el sexo, nuevamente, bueno, vamos a comparar, pero ahora 2 promedios de datos independientes con la prueba T-Student o Udemann-Win. Entonces, nuestra tabla quedaría de la siguiente manera. Vamos a poner nuestro par de variables, que en el objetivo general sería tipo de cirugía y la agudeza visual final. Ya habíamos comentado que sería una nueva Kruskal-Wallis, porque estamos comparando 3 promedios independientes. Y para el objetivo general número 1, tenemos el tipo de cirugía, la agudeza visual antes y después. Entonces, como vamos a analizar cada tratamiento por separado, vamos a aplicar una T pareada o rangos de Wilcox. Y para el último objetivo, tenemos la agudeza visual con sexo. Vamos a aplicar la T de Student o la Udemann-Whitney, cualquiera de los dos, dependiendo de la distribución. Y la edad, la correlación de Pearson o Spearman. Porque, bueno, con el sexo se nos forman 2 promedios. El promedio de agudeza visual basal de hombres versus mujeres. Entonces, por eso aplicamos esta comparación de T-Student. Y con la edad, pues ambas son cuantitativas, por eso hacemos una correlación de Pearson o Spearman. Entonces, una vez que ya nosotros tenemos claro qué prueba estadística vamos a llevar a cabo y qué variables son las que debo de recolectar para poder alcanzar los objetivos que propongo, tenemos que hacer la redacción. Y esta es una sugerencia de redacción donde podemos ver en azul que va todo lo de la estadística descriptiva. En naranja van las pruebas que yo ya decidí de acuerdo a mi cuadro anterior. Y en negro vamos a poner con qué programa estadístico voy a realizar el análisis y qué valor de P voy a utilizar como significancia estadística, o bien también se puede poner el intervalo de confianza que yo decida utilizar. Este solo es un ejemplo, pero obviamente cada uno puede hacerle modificaciones de acuerdo pues al interés que tenga, ¿no? Entonces, como
podemos analizar, como nosotros estamos manejando variables cualitativas y cuantitativas en este planteamiento del problema, vamos a determinar promedios y desviaciones estándar para variables cuantitativas, frecuencias y porcentajes para las variables cualitativas. Esto lo podemos hacer de manera general o lo podemos individualizar mencionando cada una de las variables que yo estoy contemplando en mi estudio. En este caso, pues lo estamos generalizando. Posteriormente tenemos que decir con qué prueba vamos nosotros a hacer la valoración de la distribución de las variables cuantitativas. Entonces aquí, bueno, puse el Kolmogorov-Smirnov y esto nos hace suponer que mi población va a ser una N mayor de 50. Después vamos a citar cada una de las pruebas que elegí. En este caso, bueno, vamos a aplicar. Esto se debe escribir en futuro, como se dan cuenta, porque es un protocolo. Y vamos a mencionar, pues, la prueba de T-Student, Nudeman-Whitney. Aquí podemos dejarlo así, o bien, en algunos comités que no tienen tanta experiencia en cuestiones de investigación, pues sí, ven bien que se especifique para qué vamos a hacer esa prueba. E incluso en algunos casos, pues sí, pueden pedir que se indique qué variable con qué variable vamos a contemplar para cada prueba. En este caso, pues lo hice de forma general para comparar dos promedios, la Nova Kruskal-Wallis para comparar más de dos promedios, la T pareada o rangos de Wilcoxon para comparar dos promedios relacionados y la correlación de Pearson-Spearman para relacionar dos variables cuantitativas. Entonces esto también está abierto a como ustedes lo quieran personalizar de acuerdo a la solicitud que tengan en cada uno de sus comités, donde van a someter su protocolo de investigación. Y finalmente, bueno, el análisis estadístico se realizará con el programa SPSS, hay que mencionar qué versión, y se tomará un valor P menor o igual a 0.05 como significancia estadística. Entonces, digamos que este paso es primordial para que ustedes puedan realmente identificar las pruebas estadísticas que les van a ser de utilidad, basándonos pues en las variables y en los objetivos que persiguen. Y de acuerdo a esto, bueno, pues ya se construye una base de datos que sea adecuada para poder hacer la ejecución de mi análisis estadístico y obtener los resultados que necesito para resolver el problema de investigación. Otro ejercicio muy similar al que acabamos de analizar es el siguiente, donde se pretende comparar la eficacia de la miomectomía abierta contra miomectomía laparoscópica en mujeres mayores de 50 años. Bueno, en este caso tenemos otras dos intervenciones que le interesa al investigador ver cómo es que puede tener mejores resultados en ciertas variables. Entonces, el mismo procedimiento, qué tipo de estudio es. Aquí, bueno, tenemos un estudio que puede ser experimental, si se va a realizar con aleatorización o con un criterio de decisión que sea prospectivo, o bien también se pueden se pueden analizar estudios que sean retrospectivos o incluso retrolectivos. Esto pues se arma una base de datos y simplemente pues se tiene que mencionar cómo va a ser el diseño, pero puede ser en ambas direcciones. Entonces, en este caso, bueno, el estudio fue observacional, ya que no se realizó, el investigador no hizo la decisión de qué intervención se iba a llevar a cabo, sino hizo un análisis de los resultados que se llevaron a cabo en 10 años por otros cirujanos
Después, el número de mediciones, pues, fue longitudinal, de acuerdo con la causa-efecto. Bueno, en este caso, fue un estudio de tipo prospectivo, y con la fuente de obtención, pues, como les mencionaba, fue retrolectivo, y la relación fue comparativa. Los objetivos, el general, fue comparar la eficacia de la miomectomía abierta versus miomectomía laparoscópica en mujeres mayores de 50 años. Los específicos fue determinar la eficacia de estos tratamientos en el dolor antes y después de la intervención. El objetivo particular 2 fue relacionar la edad con la estancia intrahospitalaria, y el 3, relacionar la edad con las complicaciones. Nuevamente, pues el primer paso, después de que ya tenemos claro los elementos metodológicos, es hacer operativa mis variables. Entonces, la eficacia, pues es un término amplio que nosotros debemos de aterrizar cómo lo vamos a hacer operativo. En este caso, pues al investigador le interesó medir el sangrado quirúrgico, el tiempo quirúrgico y el dolor antes y después de la cirugía. Otra variable fue la estancia intrahospitalaria y si tenían complicaciones o no. Y obviamente, pues no omití mi variable principal, que es el tipo de tratamiento. Las unidades de mediciones, pues aquí ya las tenemos determinadas: la edad en años, el sangrado en mililitros, el tiempo quirúrgico en minutos. Cielo. El dolor puede ser leve, moderado, severo. También, bueno, si ustedes para su estudio lo requieren en otra escala, como la escala de EVA del 0 a 10, también se puede poner así. En este caso, pues eligieron leve, moderado y severo. Estancia intrahospitalaria en días, complicaciones, si hubo o no, y el tipo de tratamiento, si era cirugía abierta o laparoscópica. Y nuevamente, pues tenemos que hacer el diseño a partir de mis variables de la base de datos, que es un paso muy importante, como lo mencionamos. Entonces aquí nuevamente tenemos la hoja de recolección y la hoja de códigos. Nuevamente vamos a colocar las variables en las columnas y los pacientes en las filas. Y en los códigos, aquí tenemos lo que ya anotamos en nuestra tabla de operalización, en donde, bueno, asignamos al dolor 1, 2, 3 para leve, moderado y severo, y en las complicaciones 1 y 2, sí y no. Todo lo demás, pues, es cuantitativo, entonces, pues, agregamos su unidad en que se midieron o serán medidos. Y llegamos a la tabla en donde nosotros tenemos que elegir qué par de variables y qué pruebas estadísticas son las que corresponden a cada objetivo. En el objetivo general tenemos comparar la eficacia de la miomectomía abierta versus miomectomía laparoscópica en mujeres mayores de 50 años. Aquí, bueno, el par de variables que nosotros vamos a manejar, pues son el tipo de tratamiento quirúrgico, si es abierto o laparoscópico, y todas las mediciones que mencionamos en cuanto a las variables que nos podrían decir la eficacia de una y otra técnica, que son el sangrado quirúrgico, el tiempo quirúrgico, el dolor pre y post, y también la estancia intrahospitalaria y las complicaciones. Entonces ahí ya son varias pruebas las que vamos a llevar a cabo. Para el objetivo específico 1, determinar la eficacia de la miomectomía abierta y laparoscópica en el dolor antes y después. Podría parecer que es similar al objetivo general. Sin embargo, aquí nosotros vamos a evaluar los datos finales, y en cambio en el objetivo particular 1 lo vamos a ver como diseño autocontrolado. ¿Cómo le fue a cada grupo de pacientes? Por separado, en el antes y el después, tanto en la cirugía abierta como en la cirugía laparoscópica, con cada una de las variables que ya mencionamos. El objetivo 2 es relacionar la edad con la estancia intrahospitalaria, y el 3
la edad con las complicaciones, ya que la edad, pues sí, puede ser un factor determinante que pueda tener relación con la estancia intrahospitalaria y las complicaciones, eh, independientemente del tipo de intervención que se haya realizado en cada paciente. Y vamos nuevamente al diseño. Entonces tenemos que en el objetivo general, nuestras variables principales son tratamiento, el tiempo quirúrgico, el sangrado quirúrgico, la estancia hospitalaria y el dolor. Entonces, aquí vamos a evaluar los finales y vamos a medir ya sea en el caso de las variables cuantitativas, el promedio que obtuvieron en cada una de estas para el tratamiento de la miomectomía abierta en comparación con el promedio de la laparoscópica. En el caso de dolor, bueno, aquí ya no es el promedio, sino son frecuencias, porque es una variable cualitativa. En el objetivo 1 tenemos variables secundarias, que es tratamiento y dolor, pero el análisis lo vamos a llevar a cabo antes contra después en cada una de mis intervenciones. Entonces vamos a comparar nuestra frecuencia 1 contra la frecuencia 2 y tanto para la abierta como en la laparoscópica. Para el objetivo 2 y 3, bueno, nuestras variables secundarias son edad, estancia hospitalaria y complicaciones. Entonces, estas, bueno, pues ya las tenemos que resolver con nuestro algoritmo, en donde vamos a identificar nuevamente que para cada una de mis variables y de mi intención, bueno, vamos a elegir la prueba. En este caso, tenemos para el objetivo general uno que parecería que no es complejo. Estadísticamente, pues ya nos dimos cuenta que sí lo es. Tenemos que hacer varias pruebas para poder llegar a alcanzar este planteamiento, ¿no? Entonces, tenemos el tipo de cirugía y vamos a evaluar los finales en cuanto a estancia intrahospitalaria, complicaciones, dolor postquirúrgico, tiempo quirúrgico y sangrado quirúrgico. Entonces, cuando vamos a comparar el sangrado quirúrgico, el tiempo quirúrgico, en los finales, bueno, tenemos que aplicar una T-Student o una Udemy-Whitney, ya que estos datos son cuantitativos y se nos va a generar un promedio para cuando es la cirugía abierta versus cuando es la laparoscópica. Entonces, por eso es la prueba que vamos a utilizar. Esto mismo se repite con la estancia intrahospitalaria, ya que son el promedio de días que se encuentran las pacientes hospitalizadas. Y en el caso del dolor postquirúrgico y las complicaciones, tendríamos que aplicar una chi cuadrada para poder comparar las frecuencias. Para el objetivo particular número 1, vamos a nosotros a comparar el antes contra el después del dolor, pero como este está evaluado como una escala cualitativa, entonces vamos a evaluar una chi cuadrada. Para el objetivo particular número 2, bueno, que nos dice relacionar la edad con la estancia intrahospitalaria, aquí vamos a utilizar, bueno, una correlación de Pearson-Spearman, ya que la edad y la estancia intrahospitalaria pues son variables cuantitativas. Para relacionar la edad con la percepción del dolor, la edad con percepción de dolor, acuérdense que percepción del dolor la tenemos como leve, moderado y severo, entonces la edad es cuantitativa, por lo que vamos a comparar 3 promedios con una ANOVA o una Kruskal-Wallis. Y por último, la relación de la edad con las complicaciones. En este caso, bueno, pues tenemos que utilizar una T-Student o una Udemy-Whitney, ya que las complicaciones las tenemos como operalizadas como sí o no. Si tuvo complicaciones o no tuvo. Y nuevamente, pues lo aterrizamos en la redacción.
En este caso volvemos a contemplar en azul la parte de la estadística descriptiva, en naranja la estadística inferencial que voy a utilizar y en negrito vamos a describir qué programa estadístico voy a llevar a cabo y el valor de P que voy a utilizar como significancia estadística. Y pues en este caso, como ven, podemos hacerlo también de forma general como en el ejercicio anterior. Aquí también podemos inferir que la N o el tamaño de muestra es mayor de 50 porque estamos proponiendo la evaluación de la distribución con Kolmogorov-Smirnov. Y vamos a poner pues las pruebas que ya decidimos de acuerdo a nuestro cuadro anterior. Entonces, como les comentaba, pues todo esto lo abordamos en el diplomado de bioestadística aplicada en el área de la salud. En este diplomado, pues cada semana abordamos 2 temas, donde vemos la teoría de cada una de las pruebas estadísticas o elementos de estadística que más se utilizan en la práctica clínica. También vemos ejercicios, una actividad por cada uno de los temas. En estos ejercicios se hace también el análisis estadístico de la prueba que se está analizando y la integración dentro de la generación de tablas, gráficos o incluso la redacción del texto que lo debe acompañar, ¿no? Y bueno, al término del diplomado, cada uno de los alumnos podrá llevar a cabo, pues, desde un diseño de protocolo en cuanto a las consideraciones estadísticas, pero también, bueno, cómo hacer una adecuada base de datos y la ejecución de los análisis estadísticos de estas pruebas que se contemplan en nuestro temario. Finalmente, y lo que hace diferente a este diplomado, es que podrán hacer una integración de todas las pruebas estadísticas y poder redactar un informe final de un análisis de resultados que puede ser utilizado pues para una tesis o para algún informe de algún proyecto que se tiene en financiamiento o bien incluso para un artículo. Entonces, los programas que utilizamos son el SPSS y el EPIDA 3.1, que lo utilizamos para hacer cálculo de tamaño de muestra, que es uno de los temas que también tenemos contemplados en el diplomado, y pues los invitamos a que puedan analizar la propuesta del diplomado y que puedan unirse con nosotros pues para tomarlo. Finalmente, pues les voy a mostrar una base de datos y cómo es un informe final que se trabaja dentro de este diplomado. Miren, aquí tenemos la base de datos, cómo ustedes van a aprender a hacerla en Excel y posteriormente a traerla al SPSS. Aquí nosotros pues ya tenemos la parte de los datos y también la vista de variables que nos permite hacer etiquetas y bueno, todo este manejo del programa pues también lo vemos en el diplomado. Y finalmente pues a partir de por ejemplo, esta base de datos, tenemos el informe que ustedes ya podrán llevar a cabo al final de este diplomado sin ningún problema. Aquí se los muestro. Este es un ejemplo de la base de datos anterior. Este es como una de las actividades integradoras en donde podemos ver cómo se estructura ya los resultados de esta base de datos en relación a objetivos. Por ejemplo, aquí tenemos estos objetivos, en donde tenemos como objetivo general, aquí fue describir los valores de latencia y amplitud en electroconducción del nervio frénico en una población adulta sana. Los específicos fueron comparar el promedio de la edad y mediciones antropométricas en relación con el sexo de los participantes en el estudio
Y el último, relacionar la latencia de amplitud con la electroconducción motora del nervio frénico, con el sexo, la edad y parámetros antropométricos. Entonces aquí tenemos los resultados de este análisis. Primero, siempre les explicamos también cómo se debe elaborar la caracterización de la muestra con estadística descriptiva, como ya lo vimos en nuestro algoritmo. Posteriormente, ya nos vamos con uno de los objetivos, que en este caso, bueno, es la comparación de la edad, el peso, talla y el índice de masa corporal y la circunferencia torácico-abdominal con el sexo, que es uno de los objetivos que mencionamos. Entonces, aquí tenemos la redacción, cómo se debe o cómo se sugiere que lo puedan realizar para acompañar a la tabla. También les mostramos o les enseñamos cómo elaborar este tipo de tablas, donde obviamente pues aquí estamos viendo las pruebas que se aplicaron. En este caso, pues tenemos las pruebas de TED Student, eh, con su valor P, los promedios y desviación estándar. Y otro de los objetivos lo tenemos aquí, en donde podemos ver los valores de la latencia y la amplitud, por ejemplo, en cada lado, lo tenemos aquí. Esto es estadística descriptiva simple. Y también es la diferencia entre sexos, ya que, bueno, es una variable confusora, ya que, pues, las medidas, por ejemplo, los diámetros del diafragma, que es el músculo que se midió, pues sí cambia dependiendo si es hombre o mujer. Y aquí vemos si estos datos de electroconducción, pues pueden estar relacionados a estas modificaciones anatómicas que se tienen por sexo, ¿no? Entonces aquí tenemos una prueba también. Bueno, las pruebas que se realizaron pues son la TED Student. Y finalmente en la tabla 3 tenemos el último objetivo donde vemos las correlaciones entre la latencia esta es la latencia y esta es la amplitud, de acuerdo a cada lado en relación a las medidas antropométricas que se determinaron. Aquí, como vemos, tenemos un valor de coeficiente R y el valor P, que aquí nos habla de una correlación de Pearson. Y bueno, pues este ya es un informe completo. Entonces, esto pues es un trabajo que se lleva a cabo dentro del diplomado, donde pues se les enseña todo el proceso para poder llegar hasta este resultado desde el abordaje del protocolo, que es muy importante. Y esto, bueno, sería todo por la clase del día de hoy. Pues muchas gracias, doctora. Y abrimos el micrófono por si los jóvenes tuviesen algunas preguntas. Por aquí estaba viendo en el chat que Angie Piedra pregunta cuál es la diferencia entre los diferentes tipos de ANOVA. Bueno, es que en este modelo tenemos las ANOVAs de una vía y de dos vías, y esto va a depender de la hipótesis o del tipo de contraste de hipótesis que se lleve a cabo, ¿sí? Ujú. Sí, Pero sí hay otros tipos de ANOVA que se pueden utilizar como para ajustes de covariables, como puede ser la ANCOVA, que nos permite hacer ajustes, que también eso lo vamos a ver en el diplomado, cómo puedo ajustar mis datos cuando tengo, por ejemplo, en estudios autocontrolados, en donde quisiera hacer comparaciones de finales, pero necesito asegurarme que los inicios partan igual, porque si no parten igual, pues ahí sí tenemos que utilizar pruebas más especializadas como la ANCOVA, ¿no? Que nos permite hacer ajuste de covariables. muy bien. De hecho, he puesto el link aquí para quien esté interesado en profundizar más sobre el diplomado, sobre estos conceptos que se han platicado y que ya en el diplomado la doctora de manera más amplia pues ya mencionó que verían pues todas las
estrategias estadísticas y ecuaciones y todo el proceso que es muy amplio y que bueno, pues va cambiando de acuerdo a las necesidades también del tipo de investigación que se venga desarrollando. Por aquí, pues en línea hay otras preguntas. Dice, ¿qué prueba estadística aplica cuando se quiere comparar una variable categórica, entre paréntesis nulo, bajo, alto, con una variable cuantitativa versus otra variable cualitativa? Nos pregunta por aquí Carlos Cortés. Bueno, en este caso, pues sí necesitarías ver cuál es el objetivo. Se puede hacer por separado en un análisis bivariado con la ANOVA normal, pero bueno, también ahí tienes que decidir si vas a hacer una post hoc para ver si hay diferencias. Por ejemplo, la ANOVA te dice si hay diferencia entre nulo, bajo y alto, en este caso, ¿no? En tu comparación de promedios. Pero ya si quieres ver cuál con cuál, si es nulo contra bajo, bajo contra alto o alto contra nulo, tienes que hacer otras pruebas que se llaman post hoc. Y eso ya va a depender de tu diseño. Ujú. Y ya si quieres meter otra variable, pues sí tienes que ya desarrollar un análisis multivariado y eso pues ya tiene pues otros supuestos que se deben cumplir. No sé, hijo. Ok, bueno, pues y aquí nos preguntan también los jóvenes y el costo que está ahí publicado en la página web corresponde a los tres niveles y sí es a los tres niveles, al básico, intermedio y avanzado, que son los que integran el diplomado. Y aquí tenemos otra pregunta. Me gustaría saber más de la prueba de Kolmogorov, Smirnov. Por favor, nos pregunta Hugo Hernández. Bueno, pues la prueba de Kolmogorov-Smirnov es como la más utilizada para los estudios clínicos porque casi siempre los estudios para tener una validez o que sea válido se necesita cubrir el 80% de la potencia estadística. Entonces, usualmente, si nosotros tenemos más de 5 variables, vamos a requerir un tamaño de muestra o una n mayor a 50. Entonces, por eso utilizamos esta prueba. Matemáticamente, pues hace ajustes que nos permiten hacer las determinaciones más acertadas en cuanto a la distribución del promedio en la campana de Gauss, ¿no? Entonces, esto obviamente nos va a ayudar para elegir una prueba que nos haga ajustes que se acerquen más a la realidad. Acuérdense que la estadística no nos dice la realidad, sino es una aproximación de la realidad. Entonces, eso es como parámetros que nos pide la estadística para poder reducir la probabilidad de que estemos diciendo mentiras, pero es solo reducirla, porque como les digo, no es una verdad absoluta, sino una aproximación. También ese tema lo Muchas tenemos, lo tenemos en el diplomado como más a detalle. gracias, doctora. Y otra pregunta, Candy Ramírez nos dice, ¿se necesitan conocimientos previos? Tuve estadística hace varios años y no recuerdo mucho. Pues no, porque tenemos el nivel básico, donde vemos esta parte de entender cómo hago mi diseño estadístico y de dónde viene cada prueba y cómo la relaciono a los objetivos. Entonces, eso es, como les digo, algo que no se ve en otros talleres o cursos de bioestadística. Entran de lleno a las pruebas, pero no te enseñan a cómo vas a elegir cada una de las pruebas, ¿no? Cómo lo ligas al diseño de una buena y eficiente base de datos y a una operalización de variables, que son pasos que tienes que identificar antes de empezar a proponer un trabajo de investigación, porque ahí es donde realmente ves la factibilidad que puedas tener y el éxito de que puedas terminar pues ese trabajo, ya sea tesis, artículo o informe de proyecto. Ujú. Pues muchas gracias. Ya no veo más preguntas por aquí. En el chat, le damos las gracias, doctora, por su excelente exposición.
y también pues todos los jóvenes que aquí estuvieron presentes en la sesión y pues esto queda grabado en la página de Facebook de Farbiois y también se subirá por ahí en la cuenta de YouTube de la empresa para aquellos que no pudieron atender la reunión o quieren volver a repasar lo que la doctora nos ha platicado, pues ahí va a estar disponible. Este, Aquí María Guadalupe, nada más una última pregunta. Nos dice en el documento se describe que los ejercicios se realizarán en Excel, SPSS y también hablarán sobre R, nos pregunta la doctora. Bueno, una pregunta de María Guadalupe. Bueno, en este diplomado no utilizamos R, solamente SPSS y utilizamos EPIDA 3.1 para hacer cálculo de tamaño de muestra, que es un tema también muy importante que necesitamos como a veces resolver, no tanto con fórmulas que se complican para los clínicos, sino pues ya con una herramienta, con un software que te permite pues hacerlo de acuerdo al diseño sin tener que meterte a hacer ya cálculos matemáticos, que es algo que pues realmente en la clínica no se requiere, ¿no? Ujú. Sí, pues R es una herramienta un poquito ya más sofisticada con scripts que tienen que desarrollarse de manera manual. De todas formas, Fabius también tiene por ahí algunos cursos sobre R si alguien está interesado en esto, pero en general, como menciona la doctora, pues este diplomado que ella maneja excelentemente es con herramientas un poquito más amigables y pues no sé si ya no hay más comentarios, pues darle las gracias, doctora, y a todos los asistentes y pues seguimos en comunicación. Muchas gracias. Gracias a ustedes y a todos por su atención. Que tengan excelente noche. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.